Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y conmigo Marcos Vinagrillo. Hola, buenos días a todos. Y David Sánchez Ruano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. David es diseñador industrial con doctorado en el área de ecofilosofía para el diseño. Es cofundador de la red de Biomimicry en Reino Unido y México y miembro de la red internacional de biomímesis. Ahorita platicamos con David acerca de eso porque lo invitamos a este podcast, Crónicas del Antropoceno, porque en el Antropoceno, precisamente en esta época humana donde la civilización, nuestra civilización es la principal fuerza de cambio en los sistemas del planeta, una de las más notorias marcas de nuestra presencia e influencia es la urbanización. Vivimos cada vez más en grupos masivos de humanos que compartimos los recursos, lo que llamamos ciudades. El paisaje urbano está principalmente compuesto de cemento, ladrillos, acero, pintura para adornarlos. Vivimos pues en cajas de cemento, cada vez más pequeñas, cada vez más amontonadas, con líneas rectas en las paredes, techos y espacios pequeños con poca posibilidad de ver el horizonte. Pero no siempre fue así. Nuestros antepasados vivieron más tiempo, mucho más en la historia de nuestra especie, más cerca de la naturaleza, y fueron poco a poco conquistando esos paisajes y transformándolos. Y ese recuerdo sigue vivo en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Entonces, llamamos biofilia a la inclinación innata por aquello que se asemeja a lo vivo. La cita es de E.O. Wilson. Y a los procesos naturales, orgánicos, a lo vivo de aquel pasado que hoy vuelve a ser un tema de mucho interés en muchos campos, como las ciencias, las tecnologías, el diseño, la ingeniería y las humanidades, como el espacio en el que estamos en este momento, que es una sección del Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara y que produce este podcast Crónicas del Antropoceno. Y estos corredores, estos cañones, fueron inspirados precisamente en aquellos cañones que fueron formados en la piedra caliza en la región occidente de México por la erosión del agua y del viento por millones y millones de años. Y es que al parecer, David, nos beneficiamos, ¿no? Y ya nos explicarás a fondo, de intentar regresarle a nuestro entorno este sabor, esta estética inspirada en los procesos naturales, en las formas naturales, en la vida misma, en la manera en la que se conjuga con sus entornos. ¿Vamos a impregnar nuestros espacios más de lo vivo en el futuro? Bueno, David nos acompaña hoy y él se ha especializado en la investigación alrededor del concepto de biofilia y biomímesis. Pero platícanos, David, desde un principio, ¿cómo llegaste hasta ahí? Sí, mira, todo la introducción que acabas de dar, yo también la estuve cuestionando mucho desde que empecé a estudiar diseño industrial, ¿no? Esta carrera me acercó a visualizar todo aquel impacto que generamos como especie, ¿no? De consumismo, de producción, de edificación y demás. Y este cuestionamiento pues me llevó a querer hacer una maestría en donde ya empecé a involucrarme más en la cuestión ecológica, ¿no? Más de ecotecnologías, de ver qué otras posibilidades existen para reducir este impacto, y esto lo hice en la UNAM. Posteriormente esto me llevó a ir más de fondo a la filosofía de la ecología y el diseño, ¿no? Entonces fue cuando tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en Escocia, y ahí estuve en un centro de investigación que se llama Centro para el Estudio del Diseño Natural, en donde varios expertos empezaron de manera filosófica a cuestionar estas dinámicas, ¿no? Y ya después me invitaron a un doctorado, y ahí tuve la oportunidad de investigar más cómo acercarnos al aprender de la naturaleza, ¿no? Cómo podemos enseñar, ¿no? a la gente a visualizar patrones naturales, a visualizar
aprender, ¿no? Estrategias de la naturaleza y sobre todo a interactuar con lo que realmente somos, ¿no? Y esto que nos comentas es precisamente parte, yo creo, ¿no? De una nueva época, una nueva era, una nueva forma de ver la naturaleza y nuestra relación con ella. Estamos pasando de no solo crear objetos para satisfacer nuestras necesidades, sino con una intención que tenga que ver con los demás elementos de la naturaleza, ¿no? La naturaleza de lo no humano, las demás especies. Y mira qué interesante que desde el diseño gráfico justamente esa área que crea, ¿no? Las materialidades de la vida cotidiana, estén retomándose los materiales, las formas, las estrategias de los principios que rigen los otros elementos de la naturaleza. ¿Qué más consideras que es parte de la biomímesis? No solo es la materia y la forma, ¿no? Digamos, va más allá de eso. ¿Qué nos podrías contar? Sí, precisamente un paso principal o antecesor a lo que es la definición de biomímesis es la biofilia, ¿no? Esta noción de querer estar muy cerca de lo vivo, ¿no? De, por ejemplo, tener una maceta en nuestro departamento, o el querer salir a caminar al aire libre, o el tener esta relación directa con nuestras mascotas es algo que llevamos genéticamente, ¿no? Entonces lo buscamos. Pero cuando ya hablamos de eso es más bien como inconsciente, ¿no? Pero cuando ya buscamos el imitar esos patrones o el querer relacionarnos más directamente, ya es algo más consciente y es cuando entra la biomímesis. Biofilia, digamos que es el impulso innato por estar... Lo que dice E.O. Wilson es eso, esa predilección innata por lo vivo o los procesos de lo vivo, sí, ¿no? Exacto. Estar cerca de lo natural, de lo vivo, como tener vista hacia un jardín, salir a correr al parque, bueno, muchas cosas que nos gusta ver el cielo. Lo natural también son las estrellas, la luna. Contemplación. Yo tengo la hipótesis, y por eso lo puse en mi introducción, de que nos gusta ver un horizonte lejano y en la ciudad casi no hay. Es decir, vives entre paredes y tus ojos alcanzan a ver a 2 metros, cuando seguramente la evolución nos dotó de ver un poco más lejos. Por eso son tan socorridas las playas, ¿no? Exacto. Llegas a la playa y en cuanto llegas a la playa, lo primero que haces es quedarte callado y mirar, contemplar. Algo similar pasa si vas al desierto o si tienes una vista elevada del bosque, porque nos salimos de estas cajas de cemento. Bueno, esta está enorme, ¿no? Pero las cajas de cemento en las que vivimos, eso tiene que ver con biofilia. Sí, y ya ahora que se están implementando todas estas nuevas formas de diseño biofílico, ya hay pues planeación urbana, edificaciones, incluso diseño de hospitales, ¿no? Que tengan estos elementos, ¿no? de naturales, donde entrada de luz, de viento, más espacios abiertos, ¿no? Techos altos, texturas, como aquí lo vemos, ¿no? El museo va a tener tiene esta textura en la fachada que asemeja esta forma natural, ¿no? Y es parte de un diseño biofílico, ¿no? Que a lo mejor la forma de la textura de la fachada pues ya tiene más relación con la biomímesis, porque es analizar más profundamente qué patrón le ponemos. Que dato curioso, los prefabricados que conforman los cañones del Museo de Ciencias Ambientales, donde estamos en este momento, replican los estratos geológicos que se descubren cuando el agua o el viento tallan precisamente las barrancas. Eso es a lo que se refiere el compañero. Entonces, pero no queda en la contemplación y en ese impulso de acercarnos, sino que también estamos buscando, y hay incluso toda una corriente de la que nos platicarás, por la asimilación, emulación, apropiación, imitación de todas estas formas y procesos naturales que tiene que ver con biomímesis. Vamos a escuchar una capsulita que nos ayuda a definirlo. La biomimética o biomímesis es un enfoque de innovación que busca imitar y aprender de la naturaleza para resolver problemas humanos. Se basa en el principio de que la naturaleza ha desarrollado soluciones eficientes y sostenibles a lo largo de millones de años de evolución. En la ciencia, la biomímesis ha dado lugar a la creación de materiales inspirados en la estructura de las conchas de los crustáceos para crear materiales más fuertes y resistentes. En la ingeniería, se ha utilizado la forma de las alas de las aves para mejorar la aerodinámica de los aviones y, por otro lado,
La arquitectura se ha inspirado en diseños que imitan la estructura de los árboles para construir edificios más resistentes a terremotos. Otro ejemplo es el de la utilización de la fotosíntesis de las plantas para crear células solares eficientes y la imitación del sistema de defensa de los murciélagos para crear dispositivos de sonar avanzados. Esa es una descripción mínima, pero tenemos aquí un especialista que nos ayudará a profundizar en cómo este gusto que es innato lo estamos aprendiendo a aprovechar en muchas cosas, en lo que se ve, en lo que se hace, en cómo resolvemos problemas. Me acuerdo por ahí de los dibujos de Da Vinci, del glider de Da Vinci, que pues en ese caso era pues tratar de hacer alas de pájaro para ponértelas tú, ¿no? Ya sí. A la postre no fue exactamente así como volamos, pero por ahí le buscó. Sí. Y ese ejemplo histórico que pones nos remonta a que no es algo nuevo esto de la biomímesis, ¿no? Sino que hemos evolucionado a partir de la observación de estos fenómenos, ¿no? Nos hemos adaptado al mundo a partir de que nosotros interactuamos con estas especies, ¿no? Entonces, ahora, aunque parezca como una disciplina como de tendencia, pues no, casi podría decir que cualquier cosa diseñada va a tener su antecedente en la naturaleza. O sea, le estamos poniendo un nombre a algo que venimos haciendo desde todo el tiempo, sí. ¿no? O sea, prácticamente la forma con la gente se pintaba en las tribus, pues justamente replica, ¿no? Patrones de animales o de alimentos de la naturaleza. Así hay miles de ejemplos, ¿no? De todo lo que de lo que nos ha inspirado todos los demás elementos naturales. Totalmente, sí. Y esto del buscar estos antecedentes, pues nos hace ver, no sé, que cambie nuestro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, se puede llamar bioinspiración simplemente, o en los 50 lo llamaban biónica. Bueno, aunque todavía lo llaman biónica, más relacionado con la electrónica, o biomimética, o biomímesis. Ahora se usa más biomímesis porque tiene pues una connotación más integral, ¿sí? más de un léxico más fluido, por así decirlo. Y bueno, tiene mucha conexión con lo que está sucediendo ahora en la noción de lo sostenible o lo regenerativo, ¿no? Porque es precisamente imitar ritmos, imitar formas, funciones, incluso estrategias de organización social, ¿no? Claro, porque entendamos que estamos, digamos, la época actual ha trascendido aquella forma de ver la naturaleza durante la Ilustración que se basaba en la dominación de la naturaleza, el controlar el fuego, la electricidad, el agua. Logramos, digamos, ponernos a prueba, sacar adelante todas las innovaciones tecnológicas, pero sin una conciencia planetaria holística de qué efecto tenía esto en el resto de los ecosistemas. Actualmente, justo con el declive de muchos espacios naturales, la extinción de especies, es que volvemos a retomar este tema y reflexionar si las cosas que estamos creando, estos nuevos materiales, desde una silla, ¿no? Las formas como nos organizamos, pudieran no solo inspirarse en la naturaleza, sino tener una consecuencia positiva para los demás elementos de la naturaleza. Sí, sobre todo que esto que los humanos creamos, ¿no? Tenga conexión con la vida, ¿no? Que continúe un ciclo, ¿no? Que sean como nutritivos, por así decirlo, que den, como lo dice Janine Benyus, que es una experta en biomímesis, es que se hagan condiciones que conduzcan a la vida, ¿no? Cualquier cosa que sea creada por nosotros lleve a ese camino, ¿no? Porque precisamente uno de los principales elementos a imitar es el ecosistema completo, no solo dato curioso, estaba leyendo que el tren bala, para reducir el sonido que produce, imita el pico de los martín pescadores, ¿no? Para de esa manera atravesar los túneles sin generar tanto sonido. Eso es, digamos, biomímesis a nivel de una especie. Pero estamos pensando ya en imitar un ecosistema completo donde todos los elementos de energía, materia se recirculan constantemente, y es decir, no hay basura. El ecosistema no genera basura, genera los insumos para la siguiente fase de la cadena, a lo que ahora llamamos economía circular, ¿no? Sí. Entonces justamente sería
la economía circular como ejemplo de cómo la ciudad imita al ecosistema para deshacernos o al menos reducir los efectos que actualmente tenemos, como generar basura, generar desechos, generar materiales, las islas de plástico, las montañas de ropa en el desierto, etcétera. Todos estos elementos que quedan ahí atorados en el sistema sin ningún sentido realmente, ¿no? Ajá, y es dar sentido ahora, ¿no? Es darle sentido más armonioso, ¿no? Más dinámico hacia el patrón natural, ¿no? Y eso lo podemos ver, sí, en urbanismo, pero pueden generarse incluso sistemas económicos distintos, ¿no? De transacciones más naturales, negocios. O sea, si nos ponemos a analizar cualquier tipo de disciplina, vamos a encontrar también como esa... Es susceptible de tener una intervención, sí. Entonces, a hacer este análisis. Exactamente. A ver, inspirados en la naturaleza, diseñando con sus procesos como guía. ¿Qué ejemplo nos puedes platicar de esta perspectiva? Sí, ejemplos aterrizados, que estamos hablando de lo grande, ahora vamos a hablar de algunos ejemplos específicos. Sí, como lo mencionabas, puede ser el ecosistema completo, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, si quieres hacer una estrategia social, ¿no? A lo mejor estás viendo cómo se organizan las abejas, ¿no? De que tienen alguien su función y nosotros buscamos que, por ejemplo, alguna acción o algún recurso que se quiera ahorrar o distribuir, pues buscamos en esa especie cómo se puede hacer. Entonces vemos que se está biologizando un problema, ¿no? Y esta conexión con la biología es indispensable. O sea, ciencias ambientales son súper necesarias ahora, ¿no? Igual hay otro dato curioso ahí, hablando de las abejas, el hexágono justamente, que es el área geométrica que ocupa la mayor área con la menor cantidad de materia, es el que se decidió para crear los espejos del telescopio James Webb, porque de esa manera haces el espejo más grande posible con la menor materia que enviar al espacio, ¿no? Entonces es otro ejemplo de cómo, inspirados en la naturaleza, podemos encontrar soluciones maravillosas. Sí, y viste ahí, o sea, en una sola especie no solamente puedes encontrar un patrón, hay varios, ¿no? Uh-huh. Puedes enfocarte a lo mejor en su forma de cómo comen, ¿no? Su lengua o cómo cargan su polen, ¿no? Entonces, dependiendo tú el problema. Patrones de vuelo, sí. Seguro van a ser los más eficientes porque no sí. se puede desperdiciar. En la naturaleza no conviene desperdiciar nada porque pierdes. No, y luego la cuestión de simbiosis, ¿no? Cómo requiere una flor de la abeja para reproducirse. Entonces, a veces lo que cuesta mucho con la biomimesis es no enfocarte demasiado en una sola cosa. O a veces profundizas demasiado en algo en lugar de ver todo más allá de todas sus dinámicas, ¿no? Entonces sí se requiere pues, estar como muy, muy clavados en ese estudio biológico. Y justamente el concepto de simbiosis viene de la biología, que es la relación entre dos especies. Esta puede ser positiva, como ambas ganan, pero también puede ser negativa, como el parasitismo, por ejemplo, que una gana y la otra pierde algo, digamos. Y lo que pretende esta nueva corriente basada en la simbiosis es ver a las demás especies como un ganar-ganar, ¿no? Que tanto las otras animales, plantas, hongos, bacterias, protozoarios que habitan el planeta, los veamos como elementos que tienen derecho a la vida, que tienen derecho a existir y que tienen vidas complejas e interesantes que valdría la pena estudiar e incluso diseñar con ellas y para ellas, ¿verdad? Exacto. Y ahora que tocamos el punto de la simbiosis, pues hablando de esta noción de simbioceno, ahora ya se está hablando de simbioceno, ¿no? En donde si el antropoceno es, especie dominante, mira lo que has hecho, ¿no? Este concepto de antropoceno nos pone así, nos hace como una radiografía. Estos son ustedes como especie. A ver, ahora, ¿cómo haces esa coevolución? Ahora es hablar de una coevolución con los demás, con un cactus, con el suelo, con las especies que no vemos a veces, ¿no? O pasan desapercibidas, ¿no? Y bueno, creo que aquí el museo puede ser un gran ejemplo de
traer esa noción de simbiosis a través de su próximo jardín que va a estar acá arriba, ¿no? No sé si tú nos puedas dar un poquito. Sí, a los lados. A los lados. Sí, justamente el Museo de Ciencias Ambientales es un jardín botánico en sí mismo y va a estar rodeado todo los jardines de sitio, les llamamos, por representaciones de los paisajes del occidente de México. Al nivel de galerías habrá también jardines y en la azotea habrá también un jardín de acceso libre, que precisamente no solo representa los paisajes, sino que crea hábitat para la biodiversidad que está en las ciudades. Un metro cuadrado de jardín ya se llena de biodiversidad. Ahora imagínense todo lo que los jardines en torno a un edificio lo van a hacer. Y la idea no es ser solo el museo haciendo esto, sino una inspiración para que otras generaciones contemplen o tomen en cuenta la biofilia, la biomímesis, como elementos de diseño para los propios proyectos, no solo de arquitectura, sino de todo lo demás. Exacto, y fíjate, ellos van a tener acceso a observarlo directamente, ¿no? Porque mucho de lo que se busca cuando se hacen ejercicios de biomímesis, pues es salirnos del aula, ¿no? Irnos a la reserva ecológica, irnos al jardín botánico, irnos al parque a verlo directamente, salirnos de lo digital para hacer esta conexión directa. Entonces puedes observar más dinámicas. Claro. Por supuesto. Nosotros ahorita tenemos un proyecto que se llama el Jardín Educativo. Ahí tenemos un jardín de polinizadores y algo que le he aprendido a las aves es que nosotros les ponemos bebederos, ¿no? Entonces pueden tomar agua. Y vieras que nunca compiten, se forman las aves. Entonces va una, toma y luego hasta se bañan y no hay conflicto entre ellas. Encuentran la manera de que cada una tenga su turno. Esto es algo que yo no sabía hasta que las tenemos ahí, lo estamos observando justamente. Oye, leyendo un artículo que nos facilitaste, David, y que pondremos en la descripción del capítulo como referencia para que los que quieran leer y cualquier otra lectura que quieras recomendarle al auditorio, vi por ahí un par de conceptos, a veces los alcanzamos a desmenuzar poquito, ayúdanos. Los preceptos ecofilosóficos y ecopedagógicos. ¿A cuál entramos? Sí, bueno, cuando hablamos de entender principios, ¿no?, ecológicos, pues es precisamente esto, ¿no?, que hablaba de ver que la naturaleza siempre busca lo mejor para nosotros, ¿no? Siempre va a nutrirnos, a ayudarnos a que nuestro cuerpo esté sano, a que nuestro ambiente esté sano, ¿no? También su complejidad, ¿no? Ver la complejidad de la naturaleza, o también ver que tiene este principio de coevolución, ¿sí? De que busca esa coevolución siempre. O principios también que son guiados por la biología, ¿no? Los principios de, todos funcionamos con la luz del sol, que evitamos la competencia, ¿no? Entonces, el aprender a leer esos patrones es lo que se requiere ahora, ¿no? O sea, en cada disciplina, y eso es la ecopedagogía, ¿no? Cómo llevamos a los alumnos, cómo los profesores incluso tienen esa conexión con la biología, ¿no? Que aunque yo soy de mercadotecnia, pero tengo una noción de que a lo mejor lo que planteé para consumo, pues tenga una forma de evitar tantos problemas, ¿no? O hacer que se guíe nuestra sociedad hacia otros, a otros comportamientos, ¿no? Básicamente, cómo desarrollar procesos de aprendizaje a través de la interacción directa con los otros elementos de la naturaleza. Exacto. ¿Qué más podemos aprender de la naturaleza, David? ¿Qué otras cosas? Yo me acuerdo así nomás algunos ejemplos también aterrizados, pero muy interesantes, y a lo mejor nos damos la libertad de pensar algunos otros, imaginar algunos otros. Escuchaba, por ejemplo, que están desarrollando una cuerda cuya tensión ha sido inspirada en la tela de una araña, y que va a tener que por cierto, proporcionalmente la tela de una araña es más fuerte que el acero, porque puede, con para el tamaño que tiene y para el grosor, para el diámetro que tiene, puede cargar más que si esa fuera de acero y estuvieras cargando 1 tonelada. Creo que puede cargar 20 veces más que nuestra mejor cuerda de acero. Entonces están tomándola de inspiración la manera en la que molecularmente está formada la fibra de la tela de la araña. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, aquí en México tenemos el ajolote. El ajolote puede regenerar un miembro, si pierde un brazo,
una mano puede regenerarlo, según entiendo incluso hasta una parte del cerebro. En esas cosas que ya no son solamente el diseño en donde estamos, la forma que lo pensamos, sino también cómo resolvemos problemas, incluso biológicos. Sí, exactamente, como lo acabas de mencionar, o sea, dependiendo del área en la que estés, ¿no? O sea, una araña te puede dar esta inspiración para resolver un problema ingenieril, ¿no? En este caso, se está hablando de que este textil se aplique en trajes espaciales o en cuestiones más especializadas, ¿no? Pero también podemos ver, por ejemplo, procesos de producción, ¿no? Se habla mucho en la cuestión de los biomateriales actualmente, ¿no? Por ejemplo, algas que pueden producir ciertas membranas, ¿no? Ya cuando hablamos de utilizar otras especies, bioutilizar otras especies, pues es otro tipo de interacción, ¿sí? Pero al final de cuentas es buscar darles su lugar, tener una ética de utilización de cosas, más bien no de utilización o llamarlos cosas, sino estas especies en qué benefician, cómo tratarlas, cómo darles su tiempo de vida, ¿sabes? O sea, ahí involucran muchas cosas éticas también, ¿sí? Entonces sí hay que estar como muy vigilantes a lo que proponemos y ver el impacto más allá, ¿no? De que a veces se nos ocurre una super idea, ¿no? O le robamos la idea a esta especie y no retribuimos. Sí. O sea, básicamente no, lo que planteas es que no es solo pensar en la biodiversidad de forma utilitaria o funcionalista de para qué me sirve o en qué me sirve, lo cual es parte de lo que hablamos, la biomímesis, pero también se trata de construir un mundo donde quepamos todos, ¿no? Sí. Es decir, cómo creamos un edificio para humanos y la biodiversidad de la ciudad, cómo creamos carreteras para transportarnos que no afecten a los ecosistemas, no los fragmenten, cómo creamos barcos o sistemas de pesca que permitan el desarrollo de las poblaciones de peces en el mar. Es decir, vamos hacia ahí es donde estamos apuntalando en esta charla. Exacto, ese punto coevolutivo es al que me refiero, ¿no? Y mucho de lo que he escrito es eso, ¿no? De esta noción de diseño para lo no humano, ¿no? Ahora ya el pensar en que yo voy a diseñar un edificio con árboles, con una fachada muy bonita, que le dé un aspecto bueno a la ciudad, pues sí, es para nosotros, pero sabemos que va a llegar un punto en el que van a llegar otra especie a cohabitar y yo ya debo, o sea, imagínense una carrera como de arquitectura que les des todas esas nociones de que, oye, debes considerar a otras especies en tu diseño, es un nivel ya más avanzado, ¿no? Entonces, y hablo de arquitectura, se puede hablar de otras cosas, lo que hablabas, ¿no? Del material regenerativo que puede ofrecer un ajolote, ¿no? Pero también es, ok, si los ajolotes están extinguiendo, ¿de dónde vas a tomar inspiración? ¿No? Entonces también está ese aspecto, ¿no? De impulsar de que tengamos esta biodiversidad alrededor de nosotros en las que nos ayudemos entre todos, ¿sí? Es algo muy, muy profundo, ¿no? Que toca fibras profundas. Claro. Sí. Diseñar desde, con y para la biodiversidad. Exacto. Y pensando en que lo que queremos es que quepamos todos, que tengamos un lugar en donde no tengamos que explotar de la manera en la que estamos explotando, porque estamos terminando con cosas o acumulando, porque aparte no nomás es lo que agarramos, sino lo que soltamos, y que estamos haciéndolo de una manera, pues esa yo creo que sería de las cosas más antinaturales, aunque no puede ser antinatural, no viola las leyes de la naturaleza, pero sí viola un ciclo que en la naturaleza no sucede así. Se convierten los desechos de una fase en lo que asimila la próxima. Estamos produciéndolos tan rápido que ya no los alcanza a asimilar otra. Sí. Entonces esa es una de las cosas que tenemos que aprender, a lo mejor salirnos de nuestra manera de producir demasiados desechos que no se pueden asimilar. Es una visión sistémica, ¿no? El saber, no sé, tener como esta amplitud, ¿no? De qué efectos va a causar algo, de estas interconexiones, ¿no? Que a veces pues no nos lo enseñan, ¿no? O sea, sí.
Nos enseñan, tú vas a ser ingeniero y nada más te vas a dedicar a crear para una fábrica y así, ¿no? Entonces, si les das a las nuevas generaciones toda esta noción sistémica, ecosistémica, Claro. pues sería otra cultura, ¿no? Yo le llamo biocivilización, ¿no? A veces concluyo mis artículos con eso, ¿no? Hacia dónde queremos guiar a nuestras futuras generaciones, ¿no? Hacia una biocivilización. Entonces, esto pues ya tiene una connotación pues que se debe ir fomentando, ¿no? Este concepto de simbioceno, que seguramente da para que luego lo platiquemos un poquito más también, y todos los temas que trajiste hoy a la mesa, que son fascinantes, porque sería una subcategoría en el antropoceno, un próximo paso. Sí, Sería más hay que cuestionarlo. Sí, es un reto, por lo menos. El mero hecho de imaginarlo abre mucho la mente a las ideas, ¿no? Ya no nomás hay que pensarlo en nosotros y cómo nos salvamos nosotros. Somos parte de un sistema y esta visión sistémica es necesaria. Y es crear esa empatía, ¿no? Una empatía en donde te veas en los zapatos de otra especie, ¿no? O de un ecosistema, ¿sí? Oye, estoy viendo un árbol que tiene una forma de vida, una dinámica, ¿no? Está en el lugar correcto, se le está dando los nutrientes. O sea, eso, híjole, nos requerimos constantemente, ¿no? Estarlo reaprendiendo constantemente. Excelente. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas venido por aquí. No sé si quieran algún otro apunte que quieran hacer, si no, yo lo que voy a hacer es invitar a quienes nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast y a través de YouTube, que busquen el artículo que nos va a compartir David Sánchez Ruano, o los conceptos que se tocaron por aquí: biofilia, biomímesis, simbioceno y una ecocivilización como alternativas en el antropoceno para revertir esta inercia y volvernos a asimilar con el mundo del que formamos parte y del que de repente nos estábamos olvidando. Quizás ese es un reto que podemos poner aquí sobre la mesa. Y pues bueno, muchas gracias Marcos, muchas gracias David. Yo soy Víctor González. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan, que nos ven a través de las plataformas de podcast. Síganos en nuestras redes sociales como Museo de Ciencias Ambientales. Si te gusta lo que hacemos, por favor considera suscribirte y compartirle a alguien más lo que hacemos aquí. Sobre todo, continúa atento a la próxima entrega de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.